Buenos días, aquí otro formato distinto. Nada, voy conduciendo al trabajo y digo voy a grabar alguna de mis pequeñas reflexiones, a ver qué tal queda la cosa. Así que nada, venía reflexionando sobre algunos de los últimos vídeos y post que he escrito y algunos artículos que estaba usando de referencia. Y no sé si, hace poco publiqué un pequeño post en LinkedIn diciendo que básicamente que el verbo post, publiqué un post diciendo que el verbo post, que el verbo post en el mundo HTTP, web, APIs, cada vez me preocupa más, ¿vale? Y que incluso cada vez quiero usarlo menos cuando diseñamos APIs. Me respondieron algunas personas con cara de que me estás hablando, como no vamos a usar el verbo post, y la verdad es que es la reacción que yo mismo hubiera tenido a hacer, no tanto, ¿no? Pero si profundizas en la reflexión, ya me empezó a llamar la atención que algunas APIs, y no hablo de proveedores cualquiera, algunas APIs como la de S3 en Amazon no tuviera la capacidad de hacer un post. Todas las operaciones son put. Pero no le di mayor importancia. Luego leí un magnífico artículo de AWS de por qué la idempotencia es una cosa muy práctica y muy útil y muy buena para gestionar sistemas complejos, sin disponibilidades y demás. Y ya evolucionando sobre eso, he llegado a conclusiones parecidas. Pero ¿de dónde viene esto, no? O sea, ¿qué problema tiene el pobre post? ¿Para qué usamos post? Típicamente usamos post para el proceso de creación de nuevos recursos, objetos, lo que sea. Post típicamente es crear, digamos, un formulario con post y como consecuencia se crea algo, un cliente, un pago, una cuenta, un vídeo. Yo hago un post sobre sobre mi cuenta de Instagram y subo un nuevo post, valga la redundancia otra vez en este caso, ¿vale? Y así se ha usado siempre y tiene sentido. Lo que pasa es que cuando empiezas a profundizar y ya reflexionas un poco en la metafísica de los verbos HTTP, te das cuenta de algunas distinciones que tienen mucho valor cuando empiezas a manejarte en entornos sobre todo distribuidos y sobre todo donde la tolerancia a fallos que necesitamos reducirla, necesitamos subir la monitorización, necesitamos subir el control sobre nuestras operaciones, ¿vale? Entonces, la reflexión es muy tonta, ¿no? Dices, oye, hay una serie de verbos que son seguros y otros que son inseguros, y algunos son idempotentes y otros no. 1, 2, 3, respondo otra vez. Get, ¿vale? Get es un verbo seguro e idempotente. ¿Por qué es seguro? Porque no debe producir, ¿vale? Cualquier diseño que un get produzca cualquier cambio de estado en la plataforma está desde luego mal planteado. Diría que es una aberración de diseño y por tanto es un verbo seguro, no produce ningún efecto colateral, ningún cambio de estado. Perfecto, eso. Y es idempotente. ¿Por qué? Porque yo puedo llamar a get tantas veces como quiera que mientras el estado del recurso no haya cambiado, el resultado que obtendré será siempre el mismo, ¿vale? Es idempotente por definición. Entonces, todos los verbos auxiliares, head, options y demás, les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el atributo seguro, a todos los verbos que en general son de lectura, les aplica, y la idempotencia les aplica a todos ellos exactamente por el mismo motivo. Vale, nos vamos a los un poquito más delicados y pasamos por el put primero. Dices, el put no es seguro, es un
verbo que produce cambios de estado dentro de la plataforma, pero es idempotente. ¿Por qué? Porque a diferencia del patch, en el que yo puedo pasar subconjuntos de la entidad del recurso que estoy actualizando, put no. Yo cuando hago un put sobre, hago un put sobre un objeto en S3, lo que estoy pasando en un bucket, lo que estoy pasando es el contenido final con el que va a quedar ese objeto, ¿vale? Yo paso la entidad entera, paso el objeto entero, paso el recurso completo. Con lo cual, sí, no es seguro, lógicamente, porque es el objetivo del verbo, pero por otro lado sí que he sido impotente, porque yo puedo llamar n1000 veces a put con el mismo payload y el resultado debería ser siempre el mismo, ¿vale? Entonces es idempotente, pero no es seguro, lógicamente. Además, put tiene esa cosa de que lo puedo ejecutar sobre un recurso que existe o uno que no existe. Cuando yo hago un put en S3 sobre /files /myfile, me da igual que exista o que no exista ese recurso. El resultado final de la plataforma después, o sea, el estado de la plataforma después de ejecutar el put será siempre el mismo, existiera o no existiera. Con lo cual es idempotente. El resultado ejecutado una o n veces es siempre el mismo. Y luego vienen pues los dos un poco díscolos que son los que, bueno, sobre los que gira la reflexión, ¿no? Que es post y patch, ¿vale? En patch no me voy a meter porque es casi una extensión de la reflexión sobre post. Post no es idempotente por naturaleza. ¿Por qué? Porque si yo hago un post sobre lo que sea, /user /fotos y subo una foto, generaré la foto 1. Pero si yo vuelvo a hacer exactamente el mismo post sobre /user /fotos, lo que obtendré es otra foto más. El estado será distinto. Tendré tantas nuevas fotos y tantos cambios de estado como reejecuciones del mismo payload haga con un post, ¿vale? Y eso, dices, bueno, es que lógicamente ese es el diseño. Así está planteado post. ¿Por qué es eso un problema? Bueno, porque por desgracia el mundo no es ideal, ¿no? Y cuando te metes ya en sistemas distribuidos en los que subir una imagen no es un servicio que recoge esa imagen, la sube a un S3, por repetir, y ya está, sino que lo que sucede es que baja a un servicio de orquestación que desde ahí llama a 3, 4, 5, 6 servicios por detrás, que pasa por 4 transaccionales, que todo se complica, ¿vale? Y se complica mucho. Entonces, ¿cómo gestionamos los errores, fundamentalmente, en un proceso como este? Imagínate, tú haces, yo que sé, un alta de un pedido en una web, y que es un proceso complejo y que tiene bastantes pasos. Y imaginaros que tú como usuario le das al botón, empieza a girar la ruedecita y a los 5 segundos te salta un timeout. Pues la hemos liado. Vale, aquí es donde arranca el problema. ¿Por qué la hemos liado? Porque no tengo ni idea, como usuario, ya sea usuario persona o usuario máquina en un machine to machine, no tengo ni idea de lo que ha pasado. O sea, no tengo ni idea de si lo que yo estaba intentando hacer se ha hecho. Imaginar que estabas intentando hacer un pago, por ejemplo, algo muy sensible. No tengo manera de saber si se ha hecho o no se ha hecho. Y entonces, ¿cómo reacciono ante una eventualidad como esta? Es, pues oye, se ha hecho un timeout, lo único que me queda desde la capa cliente es hacer un reintento. Pero hacer un reintento puede ser el mayor jaleo del mundo. ¿Por qué? Porque puede ser que el timeout haya sucedido, yo qué sé, porque ha bajado, imaginaros, el proceso ha pasado por el orquestador que ha lanzado 1, 2, 3 peticiones y en la quinta pues el sistema estaba muerto o estaba sobrecargado. Y a lo mejor incluso estaba simplemente sobrecargado, ha tardado un poquito demasiado
ha acabado haciendo la acción, pero en el proxy que ha recibido la petición arriba ha saltado el timeout, porque el timeout estaba más bajito, ¿vale? Entonces, si ahora el usuario, el cliente, vuelve a lanzar, o sea, no sabe lo que ha pasado, entonces vuelve a lanzar este post y la hemos liado, ¿vale? Porque ahora tengo 2 pedidos repetidos. Imaginaros que, bueno, pedido no suena algo dramático, pero imaginar que estamos hablando de un pago, que estamos hablando de algo todavía más peliagudo, una transacción gorda, un cambio de, yo qué sé, de acciones. Hay universos donde el coste transaccional es altísimo y no se pueden deshacer las transacciones, ¿vale? Con lo cual, en esos universos, de repente, el post es un gran problema, ¿vale? Dices, bueno, entendido, ¿y cómo lo arreglo? ¿No? ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues hay en el fondo hay un montón de soluciones, y algunas muy obvias y otras menos, y algunas más complejas de implementar y otras menos, y va a depender mucho también precisamente de qué procesos de orquestación o de coreografía tenemos por debajo de nuestro BCF o nuestro proxy, lo que sea. Pero ¿cuáles son básicamente las estrategias así en las que no tenemos que pensar mucho? Pues la primera y muy tonta sería no usar post, ¿vale? ¿Por qué? Porque si uso put, lo tengo arreglado de saque, ¿vale? Lo tengo arreglado. Pero dices, vale, pero es que no es lo mismo. Bien, buen observador. Mira la cámara porque me he parado en un atasco. Buen observador, no, efectivamente no es lo mismo. Y como no es lo mismo, nos lleva a una segunda reflexión que en el fondo nos puede devolver al post de la misma manera. A ver si me explico bien. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cuando yo hago un post lo hago sobre un endpoint que no tiene una referencia de identidad, no hay un ID. Yo hago un post sobre fotos y entonces se generará la foto 1. Cuando hago un put sobre /fotos/1, con lo cual presupongo que conozco el identificador cuando hago un put, mientras que cuando hago un post no lo tengo porque el objeto no existe, ¿vale? Pero ahí es donde simplemente un pequeño cambio de chip en nuestras cabezas nos arregla todo el problema. Es como, necesariamente tengo que conocer el identificador que el transaccional o que el sistema que haya después le va a generar. No, en absoluto. Lo que necesito es identificar mi petición desde el cliente, ¿vale? Que además hay muchas APIs que cada vez te lo permiten más de otra manera dentro del payload, pero lo sacamos hacia afuera. Dices, oye, yo hago un put sobre /fotos/ un UID de foto que me genero desde el cliente, y digo, esta va a ser la foto UID, imaginaos ABC32426378 y lo subo. Entonces cambiamos la forma en la que construimos la API por detrás, porque lo que hacemos es, vale, yo cuando recibo tu foto, yo sé que tu ID de foto como cliente es esta, yo generaré el mío, por supuesto, porque lo tengo que generar, y luego tendré mi /fotos/1/2, lo que sea. Lo que sé es que mi foto /1/2/3 se generó con tu post o con tu put, porque aquí es donde lo que hacemos realmente es acercarlos mucho con tu identificación de cliente, de proceso como cliente, y macheo. ¿Qué significa esto, no? Volvemos y aquí ya me da igual si usas post o put, porque si usas put lo que vas a hacer es meterlo en la URL /tal/ mi identificador o el que yo quiero que se genere, ¿vale? Y luego ya el sistema que hay por detrás generará el suyo. Perfecto. Si uso post, lo que hago es desambiguar la petición, y una de las estrategias es básicamente esta misma. Ahora veremos otras, ¿vale? Esta misma, ¿en qué sentido? Que yo paso, o sea, hago el post contra /user/ fotos igual, pero dentro del payload o incluso como header, he visto implementaciones como header, meto mi identificador, el de cliente, el identificador que yo le estoy dando a esta subida. Iros al mundo, que he puesto algún ejemplo alguna vez con esto. Una cosa es el concepto pedido, ¿no?
y otra cosa en un e-commerce, y otra cosa puede ser el concepto carrito. Si el concepto carrito no se maneja desde el backend, sino que se maneja exclusivamente desde el frontend, que pues es una implementación perfectamente válida, yo puedo tener en el frontend mi identificador de carrito y usarlo para lanzar el pedido. Yo te digo, te estoy lanzando este pedido con este identificador de carrito, el carrito 6323, perfecto. Y ahora tú recibes el pedido y dices, oye, pues para tu identificador de carrito 6323 yo he generado el pedido 8000 y nos salta el timeout. Vale, y en el frontal, ¿qué pasa? Que te quedas mirando, dices, leche, ¿y ahora qué hago? Bueno, le doy a reintentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo la garantía de que, uno, si se guardó, el post lo va a identificar, y como además lo he vuelto idempotente, me va a devolver exactamente lo mismo. O sea, la respuesta del payload que vuelva en la petición por diseño debería ser idéntica, porque eso hace que a mí desde el frontal me dé exactamente igual si se había guardado o no se había guardado. Yo ya sé fehacientemente que esta vez sí se ha guardado. A lo mejor es interesante que es cambiar el código de la respuesta y usar un 409 en vez de un 200, simplemente para identificar, oye, esto ya lo tenía, pero perfecto, aquí tienes el resultado. ¿Vale? Puede ser un matiz que a lo mejor le interesa al cliente, o puede que no, ¿vale? Pero ya está, es simplemente con un UID desde el punto de vista del cliente ya hemos desambiguado, y ya sé, como API que estoy detrás, ya sé si lo que lo que estás intentando hacer ya lo habías hecho, y desde el cliente ya sé que lo que estaba intentando hacer ya lo había hecho o por fin se ha quedado hecho, ¿vale? Entonces, si hay dudas, si hay fallos, o si da un timeout ahora y le vuelvo a dar y da un timeout ahora y me voy a tomar un café y vuelvo y le doy para ver si ahora ya se ha solucionado y ahora se guarda, tengo la tranquilidad de que he generado contra ese ID de carrito un solo pedido, ¿vale? Esa es una de las estrategias más básicas. Lo que pasa es que a veces no podemos tocar el cliente. Y dices, no, pues mira, es que no puedo generar este UID de carrito que dices, o lo que sea, porque el sistema cliente pues es cerrado, o lo que sea, me da igual, no puedo, no tiene sentido, una de dos, que en este caso es lo mismo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo desambiguo un post para saber si es repetido o no? Pues con un criterio de negocio, ¿vale? Con un criterio de negocio. ¿Qué significa esto? Que aquí ya como tecnología, pues a lo mejor no sé cómo desambiguar esto, pero a lo mejor existen criterios desde el punto de vista de diseño que me lo permiten desambiguar de manera automática. Por ejemplo, yo puedo hablar con el responsable de mi e-commerce y decir, oye, si la misma persona me envía el mismo pedido en un plazo, por poner un ejemplo, no es que de 10 minutos, puedo asumir que es el mismo pedido si me envía exactamente el mismo carrito con exactamente las mismas cantidades, unidades, tal. Y a lo mejor eso, desde el punto de vista de negocio, tiene todo el sentido. Sí, por supuesto, si te envía un usuario exactamente el mismo pedido en un plazo de 10 minutos, en nuestro contexto podemos asumir que es el mismo pedido, ¿vale? Eso es desambiguar desde el servidor en base a criterios de negocio. Y pongo como puedo poner infinitos, ¿vale? Pero aquí es una decisión que tomamos, digamos, los técnicos de la mano del negocio, porque es el negocio el que te tiene que decir si ese criterio de desambiguación es válido o no válido. Si luego lo que quiero es aprovechar eso para identificar hacia abajo en una saga muy larga nuestro pedido, una cosa muy chula es generarle pues en AWS le llamaban token sintético en algunos de sus papers al respecto, que es, no tengo el ID del cliente, pero podría ser interesante tenerlo, me lo autogenero. ¿Y cómo me lo autogenero? Con una función hash. ¿Y qué meto en la función hash? Pues aquellos criterios de negocio que me permiten desambiguar. Lo he dicho muy rápido. ¿Qué significa esto? Que si yo sé, por ejemplo, que en franjas de 1 hora voy a considerar que el mismo pedido con el mismo payload es el mismo, pues me meto la hora y me meto el payload en una función hash, me sale
un hash de resultado, y ese hash de resultado, si lo repito dentro de 10 minutos es el mismo, si lo repito dentro de 20 minutos es el mismo, si lo repito dentro de una hora y media ya no es el mismo, con lo cual ya tengo un identificador sintético generado a partir de los criterios de negocio que generan ese token, ¿vale? Con lo cual el criterio de desambiguación encima lo puedo simplificar porque lo puedo convertir en un IDE que puedo hacer una query sencilla contra una base de datos y no tengo que estar comprobando yo qué sé, elementos del payload o lo que sea, simplemente me genero el token sintético, y mientras ese token sintético sea el mismo, estamos hablando exactamente de la misma petición. No sé si esta última parte se habrá entendido bien, requiere un poquito de masticación, darle una vuelta si lo estáis escuchando, si no, no lo deis, porque el concepto es muy sencillo, ¿vale? Es simplemente, no tengo un UID que me viene desde el cliente y que, digamos, aprovechando el conocimiento del caso de uso de negocio, como puedo generar un nuevo identificador que además sea único mientras los criterios de negocio sean únicos. Muy sencillito, una función hash, sabiendo lo que tengo que meter, ya está. Y ahí tengo mi segundo criterio de desambiguación. O sea, lo que decíamos, o bien desde el cliente o bien desde el servidor. Si desde el cliente no tiene sentido o es técnicamente inviable. Y por eso el post no nos gusta, porque el put nos lleva a esa desambiguación de saque, porque además obliga por diseño a que el cliente genere su identificador para poder hacer una petición put, dado que necesariamente tengo que meter el identificador en una petición put dentro de la URL, no, dentro de la ruta de mi API. Por eso hay no pocas empresas, siempre veréis que son empresas, digamos, o grandes o con elementos críticos, es raro verlo en cosas muy básicas o muy sencillas, pero que empiezan a dejar de utilizar el post para generar esta desambiguación de saque, ¿vale? Y ya está, a ver qué os parece, ¿vale? 20 minutillos al final. Mira, estoy llegando a Moncloa, otro atasco, así que os miro un momento. Venga, nos vemos en la próxima. Chao.